El Perú, bien lo sabemos todos, goza de un prestigio internacional. Muchas gracias, señora presidenta del Congreso, premier, colegas, señores congresistas. Qué grato que se hayan formulado a lo largo de este debate interesantes e importantes preguntas en torno a lo que es la temática internacional. El Perú, bien lo sabemos todos, goza de un prestigio internacional que nos ha llevado coyunturalmente en determinados momentos de la historia mundial a asumir la presidencia de la Corte Internacional de Justicia, cuando fue don José Luis Bustamante Rivero, o la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas por Víctor Andrés Belaúnde, o en el caso de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de las Naciones Unidas. ¿Eso qué refleja? Refleja una conducta internacional, una política exterior estructurada, consistente, de carácter manifiestamente sustentado en el derecho internacional naturalmente y con una proyección y vocación integradora, de solidaridad, de capacidad propositiva, con el componente de que cuenta con cuadros, con una formación especializada en base a una institucionalidad que se remonta a 200 años a la par que el nacimiento de la República, por una razón muy obvia. Cuando una nación nace a la vida independiente, lo primero que hace para ejercer y mostrar su soberanía es precisamente constituir un Ministerio de Relaciones Exteriores, al mismo tiempo que puede recibir agentes internacionales del extranjero y poder acreditar ante la comunidad internacional también, igualmente, a sus representantes, ministros, embajadores, que correspondan. La política exterior peruana es una política de Estado, vuelvo a reafirmar, sustentada en el derecho internacional, en principios fundamentales como el de no intervención, el de solución pacífica de controversias, y puntualmente es conducida por el jefe de Estado por mandato constitucional. Es así consagrado. Es él el que conduce. Obviamente, somos nosotros, la institución. El presidente conduce la política exterior sustentada en el derecho internacional y se ejecuta mediante la diplomacia. Entonces, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus agencias, que no son más allá de 60. El promedio de la comunidad internacional son 190 y tantas naciones y el Perú tiene 60 misiones en el exterior. Obviamente que los consulados tienen otra jerarquía. Voy a abordar posteriormente las interrogantes que se me han formulado al sector que represento en estos momentos para poder hacer esclarecimientos en torno a las preocupaciones que con toda naturalidad estamos deseosos de esclarecer. Amén que voy a estar en breves días con la Comisión de Relaciones Exteriores que nos ha convocado para hacer esclarecimientos al respecto. Puntualmente, quiero enfatizar la pregunta del congresista Héctor Ventura, quien solicita se reaperturen las fronteras en Tumbes a efecto de reactivar la economía en la zona. Pues bien, aquí la situación no es una solución que pueda darle a la propia Cancillería. Hay que entender que, producto de la pandemia, se han adoptado restricciones y cordones sanitarios que limitan enormemente. Estamos haciendo, obviamente, un enlace persistente con salud pública que tiene que determinar, además de diversas entidades como la propia Migraciones, Salud, Interior, para ver el momento en que se pueda restaurar esta situación. Esta respuesta también es referido a lo concerniente a lo que se aludió hace unos momentos respecto al puente de Iñapari y la frontera con Acre. Todo está pues muy concerniente, muy involucrado. La política
la política exterior peruana es eminentemente nacional, ¿no? Autónoma, descentralista, social y democrática. Y eso estos 5 ejes creo que son fundamentales para entender que nosotros tenemos reuniones, los jefes de Estado se han instaurado en décadas recientes, en quinquenios recientes. Existen los gabinetes binacionales, en los cuales los jefes de Estado se reúnen cíclicamente con sus pares, los gabinetes, los ministros de Estado involucrados en temáticas de carácter fronterizo, que obviamente cubren todos los sectores que están hoy día aquí representados, y examinan, se comprometen y elaboran planes de trabajo, metas y objetivos, y además monitorean cíclicamente, ¿no?, para poder ver cómo se vienen ejecutando tales actividades. Otro punto que quiero relevar es el referido a vacunas, que si bien no se me ha preguntado con puntualidad, sí quiero destacarlo. Y es, por tanto, porque la Cancillería está muy involucrada con el Ministerio de Salud Pública y armonizamos y coadyuvamos en todas las gestiones para poder hacer las adquisiciones, que obviamente son competencia del sector salud, pero que por todo este andamiaje, esta red de embajadas que disponemos nosotros, fundamentalmente China, Norteamérica, Rusia, en fin, y diversos otros países abastecedores, Gran Bretaña, sirven de enlace y tienen los contactos para poder hacer, como bien ha descrito mi colega, el ministro de Salud, hay una demanda enorme de vacunas, hay un mercado que no se abastece, o en fin, hay toda una temática ahí compleja, no es mágica, pero se trabaja armónicamente, afortunadamente, y todo con visión, que es lo fundamental, visión de Perú, de atender a la comunidad, que es la obligación por la cual estamos aquí, ¿no?, en esta importante ocasión de investidura. Así es que voy a proseguir con la siguiente pregunta que se me formuló, que fue el congresista Quiabra, respecto ¿cuál es el plan para el fortalecimiento de las fronteras? Es un plan permanente. La Cancillería tiene y la diplomacia peruana tiene muy claramente establecido lo que es salvaguardar el patrimonio nacional, el territorio patrio, la heredad nacional. Eso no es exclusivamente de la coyuntura, eso pertenece a todos los peruanos. Por ende, hay diseños estratégicos bien estructurados de cómo son. El sector Relaciones Exteriores, y en mi caso yo presido el llamado Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, que próximamente se estará reuniendo en Sandia, en Puno. ¿Qué se va a ver en Puno en breves semanas? Se propondrá la aprobación de una agenda 2021-2026 que permita dar solución a los principales limitantes que se presentan en la relación de desarrollo e integración fronteriza. ¿Cuáles son esos temas para que estén todos ustedes al tanto? La mejora de la accesibilidad y conectividad en zonas de frontera. Segundo, fortalecimiento de las capacidades en educación y salud. Tercero, vigorizamiento de la economía familiar en zonas de frontera. Cuarto, seguridad fronteriza y lucha contra las actividades ilícitas en zonas de frontera, con mucha frecuencia ilegalidad, contrabando, trata de menores, trata de blancas, que son los temas que constantemente hay que ventilar. Y finalmente, la revitalización de la articulación interinstitucional e intergubernamental en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza, el SINADIF. Finalmente, también se podrán y se plantea adoptar medidas concretas de corto plazo que permitan luchar de manera conjunta e integral, priorizando la vacunación en la zona de fronteras, la reactivación económica y reapertura de fronteras y la seguridad fronteriza.
El congresista Bustamante me interrogó o preguntó cuál es el enfoque para la integración del Perú en la región. Nuestra conducta es eminentemente de solidaridad, de inclusión, de carácter democrático, por supuesto, de respeto a los principios ya aludidos de no injerencia, de solución pacífica de controversias, como hemos solucionado los temas pendientes que nos han tocado en los últimos tiempos, sea en el norte, sea en el sur, se han resuelto bajo esa modalidad. Creo que debemos ser muy imaginativos y propositivos, y afortunadamente contamos con ese prestigio, ¿no? Sin sobredimensionar, el Perú goza de un prestigio internacional. El Perú es un país amazónico, andino y de la cuenca del Pacífico. Perú tiene una dimensión muy peculiar que lo convierte en hub de Sudamérica y un poco el hinterland de la propia región. Por ende, y por el prestigio que tenemos, que somos principistas, respetuosos, que somos consecuentes, que mantenemos una posición de política de Estado. Los gobiernos se suceden, pero la política exterior, la conducta que mantiene el Perú es permanente. Y eso da prestigio. Y prestigio, además de imagen, es poder. Entonces, hay que evitar que la política exterior se polarice. Y tenemos que ser imaginativos y propositivos para poder encontrar soluciones. Si vemos que determinados hermanos que están solucionando sus problemas en diálogos constructivos bajo el auspicio de Noruega, el aliento de México, es una manifestación en la cual tenemos que estar reconociendo que se está prosperando. En política exterior nada es inamovible, todo tiene una dinámica porque es reflejo de la sociedad, porque las naciones se expresan lo que sus pueblos desean. Por eso uno de los componentes básicos de la política exterior es su origen democrático. Eso nos da que somos reflejo de lo que el pueblo desea, ¿no? Voy a hacer también referencia, para no cansar, porque sé que siendo el último en exponer no tengo todo el tiempo y que tienen ustedes que continuar con los debates. Pues bien, ¿qué se hará respecto a las necesidades? Y esto es muy importante, de la selva en la zona de frontera. Pues bien, igualmente el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza ha calificado 11 áreas críticas en la zona de selva. El Perú además tiene un acceso por el Amazonas y todo el sistema hídrico fluvial de una enorme trascendencia. El Perú tiene un carácter bioceánico. Si hay engarzamiento geográfico hacia el Pacífico, pues eso nos da una visión al Pacífico, pero en su carácter amazónico, por la navegabilidad del Amazonas, ¿no? Ahí integramos además la organización del Tratado de Cooperación Amazónico. Tenemos ese carácter que tenemos que dinamizar muchísimo y tenemos que fomentar. Pero fundamentalmente, para esclarecer lo que preguntó Juan Mori, el congresista Juan Mori, quiero decir que se mantiene la Comisión Viceministerial de Integración Fronteriza, la cual se ha reunido hace menos de un año, y se han creado comités de fronteras con el Estado brasileño de Amazonas y el Comité de Frontera Sur, que abarca los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, y al Estado brasileño de Acre. Se espera desarrollar la próxima reunión, que tendrá en el segundo semestre del 21, para el cual se ha sistematizado una agenda peruana con los diversos sectores involucrados, y estamos próximos pues a poder tener acuerdos de integración fronteriza en el área de telecomunicaciones por el proyecto Asís-Iñapari, en trabajo con el Organismo de Supervisión de Inversión Privada de Telecomunicaciones, OCEPTEL, y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. En asuntos medioambientales, que son muy importantes, quiero enfatizar que todo lo referido
al carácter ambiental y esperamos ya comenzar a dinamizar. Yo hace una semana he asumido la responsabilidad. Vamos a dinamizar todo lo que está vinculado a inversiones extranjeras. Si bien siempre tiene una cláusula democrática que es primordial, nadie acepta que un país tenga situaciones no democráticas, y es consiguientemente, y quiero resaltar ese contenido. Ahora los contratos, las inversiones tienen una manifiesta voluntad ambientalista de preservación, porque hay una conciencia, ¿no? Una conciencia y una convicción de que este planeta es de todos y lo hemos descuidado muchísimo, ¿no? Así es que en el aspecto ambiental vamos a avanzar en el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura del Perú también y la Fundación del Indio del Brasil. Hay un acuerdo pendiente de transporte multimodal que permitirá el traslado de bienes desde Puerto Maldonado hacia Purús a través del territorio brasileño. Finalmente, hay un rubro que es muy importante y que quiero relevar, que es el referido a las comunidades peruanas en el exterior. La Cancillería alentó muchísimo la creación de esas dos curules. Los dos integrantes que están en estos momentos ocupando sendas curules, hay que recordarles que hace 30 años que comenzó esta campaña muy intensa y que no fue fácil, porque en este Congreso también, por diversos motivos, no reconocía esta situación. Desde la academia, en mis años recientes, en los últimos 15 años, intensifiqué, he publicado e hice campaña. Quiero rendir público homenaje a Julio Salazar, presidente de la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, quien con una visión y con una generosidad de benefactor promovió, creó conciencia. Si nos remontamos a la creación de las curules y de lo que es las comunidades peruanas en el exterior, hay que tener presente que fue el doctor Víctor Raúl Ayes La Torre quien en la Constitución del 79, en una que fue promulgada por Belaúnde, yo estuve en esas circunstancias, por el presidente Belaúnde, insistió en una disposición transitoria que da origen a esta fenomenología que se da, que obviamente organizaciones como la referida a las migraciones mundiales, la Organización Mundial de las Migraciones, que era reconocer primero los derechos que tenían de poder votar, y luego se ha ido paulatinamente evolucionando. Hay realidades, pongamos, como México, que hace 2 décadas generó un sinnúmero de expectativas, generó la creación de curules y luego ha quedado en suspenso. Le ha pasado lo mismo a Colombia. Ecuador todavía lo mantiene vigente. Es decir, es importante porque en el caso peruano hay aproximadamente, a grosso modo, unos 3 millones de peruanos fuera que generan además un aporte y una generosísima contribución a la nación, porque son las remesas que ellos proveen. Y estamos hablando de 3.500 millones de dólares anuales. Así es que eso tiene enorme trascendencia. Obviamente que la Cancillería tiene el mayor, dado que técnicamente hemos fomentado, auspiciado este tipo de normativas y la creación de estas curules, que fue adoptada por el anterior Congreso y de muy reciente creación, queremos coadyuvar y colaborar con toda dedicación y reitero públicamente la mejor disposición, más aún ayer en la noche, tras la reunión que culminó tarde ayer, he firmado destacando a una persona que se ponga a órdenes de los nuevos congresistas, un funcionario nuestro que va a brindar apoyo a los nuevos congresistas que tenemos aquí presentes. Finalmente, Juan Lizarzaburu preguntó qué acciones tomará el gobierno respecto a... Bueno, eso era lo referido. Pero quiero destacar lo que son los consulados peruanos. Los consulados peruanos, tradicionalmente, ya hay que reconocer, ha habido a veces reclamos, hay toda una nueva concepción de lo que tiene que ser,
porque también hay limitaciones de carácter presupuestal para poder atender en determinados momentos urgencias de compatriotas nuestros que están pues en situación de indigencia, ¿no? Y aunque existen normas, no se dispone de todo lo suficiente para poder solucionarles. Y tenemos que ampararnos y vamos a incorporarnos mucho en la era digital para que no sean las llamadas por teléfono. Tengo un hijo que vive fuera, y lo digo para compartir, me dice que hacer un trámite me supone a mí suspender una jornada, mi señor, y desplazarse, y muchos a veces no se aproximan a los consulados por diversas limitaciones. Hay toda una concepción, toda una cultura muy importante de dar servicio, y tengo instrucciones puntuales de parte del señor presidente Pedro Castillo Terrones de dar y brindar una atención muy cercana a todas las comunidades peruanas en el exterior. Nos vamos a sustentar fundamentalmente en toda la era de la virtual, cibernética, digital en que estamos en la actualidad, para que esto nos permita pues poder atender. Reitero mi reconocimiento a la representación nacional por esta breve, rápida exposición de los temas referidos al ámbito internacional, y reitero que voy a estar en breves días atendiendo la convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Presidenta, por